¿Estamos, chicos? Entramos también a analizar. Chicos, si ven ustedes el Excel? Sí, sí se ve. Ya, entonces, tenemos también nosotros la razón de apalancamiento, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra deuda a largo plazo, ¿sí? Nosotros tenemos la razón de deuda capital, la razón de deuda total, tenemos el multiplicador de capital, tenemos las razones que se ha ganado intereses, ¿sí? Y la razón de cobertura de efectivo. Son los 5 indicadores que intervienen en el apalancamiento financiero. Tenemos la rotación de activos, ¿sí? Dentro del indicador, la razón, rotación de activos, disponemos razón de inventario, ¿sí? Días de ventas en el inventario, razón de cuentas por cobrar, días de ventas en cuentas por cobrar y razón de los activos totales. Ahora vamos a entrar, chicos, a los indicadores, ¿sí? De rentabilidad. A ver, vamos a ver. Dentro de los indicadores de rentabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a medir, ¿sí? Vamos a medir, ¿sí? Cómo está nuestra empresa, ¿sí? Cómo está nuestra empresa, ¿sí? En base a nuestra utilidad neta. Nosotros tenemos dos indicadores, ¿sí? Dos indicadores, déjenme ver, chicos, acá. Dos indicadores para medir la rentabilidad. Déjenme. El primer indicador, ¿sí? Primero vamos a determinar dentro de nuestro indicador de rentabilidad, vamos a determinar el margen de utilidad, ¿sí? El margen de utilidad, bueno, nosotros ya lo determinamos, ¿sí? ¿Sí? El margen de utilidad lo vamos a calcular, ¿sí? Lo vamos a calcular dividiendo la utilidad neta, ¿sí? Para las ventas. ¿Sí? En este caso específico, nuestra utilidad neta de nuestra empresa, Prudhoff, nuestra utilidad neta es $363. Entonces yo tengo $363 dividido para las ventas. Entonces yo tengo, para las ventas, ¿cuánto yo tengo de ventas totales de mi empresa en el año 2010? ¿Sí? Tengo 2.311 millones de dólares. ¿Sí? Y esta relación, ¿sí? Me va a dar igual $0.16, ¿sí? Que es un 16%. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto, chicos? Por cada dólar que yo destino en las ventas, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? O voy a generar en utilidad neta, ¿cuánto? 16 centavos de dólar, ¿sí? O la utilidad neta, o el margen de utilidad, ¿sí? Me representa el 16% de las ventas totales, ¿sí? Vamos a ver, ¿dónde yo tengo este 16%? A ver, vamos a ver. Si yo tengo esto de acá, el 15.71,
15.71. Si nosotros nos vamos acá, bueno, nosotros no calculamos esto de aquí, el análisis vertical. Bueno, entonces el análisis vertical siempre va con respecto a las ventas totales. Esto siempre va a ser el 100%. Sí. Sí, esto siempre va a ser el 100%. ¿Sí? Entonces, chicos, nosotros tenemos el primer indicador de rentabilidad es el margen de utilidad. ¿Sí? El margen de utilidad lo voy a calcularlo dividiendo la utilidad neta para las ventas. ¿Sí? Y me indica si por cada dólar que yo destino en ventas, ¿sí? Voy a generar 16 centavos de dólar de utilidad neta. ¿Sí? Entonces, yo también tengo, ¿sí? Otro indicador, ¿sí? Que es el margen de utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Entonces, yo voy a tener el margen de utilidad, ¿sí? Antes de impuestos, intereses, amortización y depreciación. Entonces, yo tengo UA y DA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Sí? Voy a tener la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? ¿Dónde tengo este indicador? Vamos a ver. Utilidad antes de impuestos e intereses, depreciación y amortización. Y lo tengo acá. ¿Sí? Tengo que es... A ver, vamos a ver. Me indica que voy a tenerlo. Ya, aquí tengo. Esta es la utilidad, ¿sí? Antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. ¿Sí? ¿Cómo la calculo ese de aquí? Las ventas menos costos de ventas. ¿Sí? O de producción. ¿Sí? Y determino mi utilidad antes de intereses, ¿sí? E impuestos, depreciación y amortización. ¿Sí? Es mi utilidad bruta, ¿sí? Que se le conoce. También se le conoce como utilidad bruta. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ahora bien, mi utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es 967. Entonces yo voy a tener 967, ¿sí? 967 millones dividido para las ventas. ¿Cuánto es las ventas? 2.311. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? ¿Sí? Me va a dar 0.42. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Sí, vamos a hacerlo. Ya. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? El anterior me indica, ¿sí? Por cada dólar, ¿sí? Por cada dólar. Ups, a ver. Por cada dólar que se genere
en ventas, ¿sí? Se gana aproximadamente 16 centavos, ¿sí? de dólar en utilidad neta. ¿Sí? Lo mismo en el segundo, ¿sí? Por cada dólar que se genere en ventas, ¿sí? Se gana aproximadamente, ¿sí? 42 centavos en utilidades antes de impuestos, de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora bien, vamos a determinar, ¿sí? Rendimiento sobre los activos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a determinar. Este mouse está medio falloso. A ver. Vamos a determinar ahora, ¿sí? Vamos a determinar rendimiento sobre los activos. A ver, vamos. ¿Sí? A esto se lo conoce como ROE, ¿sí? Por sus siglas en inglés, ¿sí? Que es Return on Equity, ¿sí? ¿Sí? Retorno sobre los activos, ¿sí? O rendimiento sobre los activos. No, estoy mal con mi inglés. Es asset, ¿sí? Rendimiento sobre los activos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo, ¿sí? Este rendimiento sobre los activos? ¿Sí? Y es ROA, ¿sí? Rendimiento sobre los activos. Entonces, este rendimiento sobre los activos, ¿sí? Lo calculo, ¿sí? Dividiendo la utilidad neta, ¿sí? Para los activos totales, ¿sí? El rendimiento es, el ROA es el rendimiento sobre los activos, Return on Asset, ¿sí? Perdón por mi inglés chueco, ¿sí? Que es la utilidad neta sobre los activos totales, ¿sí? ¿Cuánto yo tengo de utilidad neta? De utilidad neta, yo ya lo calculé. Tengo 363 millones de la empresa Prudhoff, ¿no? Y tengo en activos totales, vamos a mi balance general. ¿Cuánto tengo yo de activos totales? ¿Sí? Para el 2010 tengo 3.588 millones. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Me va a dar, ¿sí? Me va a dar entonces 0.10. ¿Sí? O 10.2. ¿Qué me quiere decir esto, chicos? Me quiere decir que por cada, ¿sí? dólar que se invierte, en activos totales, ¿sí?
por cada dólar, ¿sí?, que yo invierto en activos totales, ¿sí?, genero 10 centavos de dólar en utilidad neta. ¿Sí? Por cada dólar que se invierte en activos totales o por cada dólar que se invierte en total de activos, genero 10 centavos de dólar en utilidad neta. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas? Ahora vamos a calcular, ¿sí?, el ROE. El ROA es rendimiento sobre los activos, ¿sí? Y lo calculo utilidad neta para activos totales, ¿sí? El otro indicador de rentabilidad, ¿sí?, es rendimiento sobre el capital. ¿Sí? Que es el ROE. ¿Sí? En sus siglas en inglés es Return on, ¿sí?, Equity. ¿Sí? Y es utilidad neta con el capital total. ¿Sí? Entonces yo tengo en utilidad neta 363 millones y tengo en capital total, ¿sí?, la cuenta capital lo vamos a sacar del balance general, y tengo al año 2010 de la empresa Proofrof, tengo 2.591 millones de dólares. ¿Sí? Y me da, ¿sí?, para la empresa el ROE al año 2010 me va a dar 0.14, ¿sí?, y en porcentaje 14.01%. ¿Sí? ¿Y qué me indica esto de acá, chicos? Por cada dólar, ¿sí?, que por cada dólar que usted financia, ¿sí?, por capital total, ¿sí? Entonces se financia por deuda o por capital, por cada dólar que usted financia, ¿sí? En capital total, usted tiene una rentabilidad o tiene una utilidad de ¿cuánto? De 14 centavos de dólar. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Sí? Por cada dólar que usted invierte en capital, ¿sí?, va a generar 14 centavos, ¿sí?, de dólar de utilidad. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Por cada dólar, ¿sí?, por cada dólar que se invierte en capital, ¿sí?, la empresa genera, ¿sí?, 14 centavos del dólar en utilidad neta. ¿Sí? Y tengo los indicadores de rentabilidad. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Hasta aquí preguntas.
Sí, chicos, hasta aquí preguntas. Sí, vamos a determinar el valor de mercado, ¿sí? ¿Sí? De la empresa Prudhoe, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ahora, para determinar, ¿sí? Este tipo de indicadores, ¿sí? Vamos a trabajar con información, ¿sí? Que no necesariamente están en los estados financieros, ¿sí? Nosotros vamos a determinar primero, ¿sí? En este tipo de indicador vamos a determinar el precio, ¿sí? Que tiene cada acción en el mercado, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros se va a suponer, ¿dónde estamos? Acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Se va a suponer, ¿sí? Se va a suponer que la empresa, ¿sí? La empresa Prudhoe, ¿sí? Tiene 33 millones, ¿sí? De acciones en circulación, ¿sí? Y cada una, ¿sí? Se vende en $88, ¿sí? Al final del año, ¿sí? Entonces, en base a esto vamos a calcular la utilidad por acción. Entonces, yo tengo esto de acá. Vamos a ver. Vamos a calcular la utilidad por acción, ¿sí? Que lo vamos a conocer o que se llama por sus abreviaturas UMA, ¿sí? Utilidad por acción va a ser igual a la utilidad neta dividido para acciones en circulación, ¿sí? Donde tengo acciones en circulación, yo tengo, ¿cuánto tengo de utilidad neta? Bueno, utilidad neta, vamos a ver nuestro estado de resultados. Sí, tengo 363 millones, ¿sí? ¿Y cuántos millones tengo de utilidad, de acciones en circulación? Tengo 33 millones. ¿Sí? Tengo 33 millones. ¿Sí? Entonces, este de acá me va a dar igual. ¿Sí? 11. ¿Sí? $11. ¿Sí? Entonces, el precio por acción, ¿sí? O la utilidad por acción es de $11. ¿Sí? Si yo invierto en una acción, la utilidad por acción me va a dar, a finalizar el año, me van a dar $11. ¿Sí? Entonces, yo ya calculé, ¿sí? La utilidad por acción. Ahora vamos a calcular la razón precio a utilidad, ¿sí? Que es otro indicador, ¿sí? De las razones de mercado. A ver, vamos a ver. Yo tengo que tengo PU, que lo voy a llamar, ¿sí? Que es la razón
precio a utilidades. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? ¿Sí? Lo calculo, ¿sí? Dividiendo el precio por acción sobre utilidad por acción. ¿Sí? Entonces voy a tener yo, chicos, ¿sí? Voy a tener ¿sí? El precio por acción, ¿de cuánto es, chicos? ¿De cuánto es el precio por acción? ¿Sí? El precio por acción es de 88 millones. ¿Sí? Lo que me indica, ¿sí? Como información complementaria a los balances generales. Me indica, la empresa tiene 33 millones de acciones en circulación y cada acción se vende en $88 al final del año. Entonces, precio por acción es de 88 millones. ¿Sí? Y tengo la utilidad por acción que me dio $11. ¿Sí? Y esta división, ¿sí? Me va a dar, ¿sí? 8, ¿sí? 8, que es 8 veces. Sí, tengo 8 veces. ¿Sí? 8 veces ¿qué? ¿Sí? Que me indica que las acciones, ¿sí? Esto me indica que las acciones se venden a razón de 8 veces su utilidad. ¿Sí? Entonces, las acciones se venden a razón de 8 veces, sí, su utilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Esto es con la razón precio-utilidad y la razón utilidad por acción. Ahora bien, vamos a calcular, ¿sí? La razón o el indicador, ¿sí? Valor de mercado en valor de libros. Entonces, vamos a nuestro tercer indicador, ¿sí? Entonces, yo tengo la razón de valor de mercado a valor en libros, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo acá que es igual al valor del mercado por acción por el valor en libros por acción, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Ahora bien, vamos a ver, el valor de mercado por acción, ¿sí? Yo tengo que el precio de las acciones, ¿sí? Es de $88,
dólares. ¿Sí? Que lo tengo acá. ¿Cómo yo calculo el valor en libros por acción? Entonces, este valor en libros por acción lo vamos a calcular, ¿sí? Dividiendo, ¿sí? Dividiendo, ¿sí? El valor total del capital, ¿sí? Contable para el número, ¿sí? Para el número de acciones en circulación. ¿Sí? Entonces, voy a determinarlo. Vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividir el valor, ¿sí? Del capital total. ¿De cuánto es el patrimonio de la empresa? El patrimonio de la empresa es 2.591 millones de dólares dividido, ¿sí? Para el número, ¿sí? El número de acciones en circulación, que son 33 millones de acciones en circulación. ¿Sí? Y me va a dar, ¿sí? 78.5. ¿Sí? Que es el valor en libros por acción. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, aquí, el valor en libros por acción, lo vamos a calcular dividiendo el capital total dividido para el número de acciones en circulación. ¿Sí? Y esto es, si nosotros nos vamos otra vez, me va a dar 2.591 millones de dólares, que está en nuestro balance general dividido para 33 millones. ¿Sí? Para 33 millones, que son las acciones en circulación, y me da 78.52. ¿Sí? Yo ya tengo el valor del mercado de las acciones y tengo, ¿sí? El valor de las acciones en libros. ¿Sí? Y esta división, ¿sí? Va a ser igual a 1.12 veces. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? A ver, vamos. ¿Cómo calculamos? ¿Sí? Vamos a determinar la capitalización de mercado. A ver, capitalización, ¿sí? De mercado. Ya, entonces, esta capitalización de mercado, ¿sí? Lo vamos a calcular de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? En bolsa de valores, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer multiplicando el precio por acción, ¿sí? Por, ¿sí? Las acciones en circulación. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, ¿sí? Precio por acción es 88 millones. ¿Sí? Entonces, déjame poner acá más abajito. Esto va a ser igual a 88 millones, ¿sí? 88 dólares, ¿sí? Que es el precio por la acción por, ¿sí?
33 millones de acciones en circulación. ¿Sí? 33 millones es este de acá. ¿Sí? Y esto me va a dar igual. Esto me va a dar igual a 88 por 33. ¿Sí? Y me da 2.904 millones de dólares. ¿Sí? Que es el valor de capitalización de mercado que tiene la empresa Prudhoe. Entonces, vamos a calcular, ¿sí?, el valor de la empresa en base a la capitalización del mercado. Entonces, yo tengo el valor de la empresa. ¿Sí? El valor de la empresa. Sí, que lo vamos a llamar DE. Va a ser igual. Va a ser igual. Va a ser igual a la capitalización de mercado. ¿Sí? Más el valor de mercado de la deuda. El valor de mercado de la deuda que devenga intereses menos el efectivo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver. Yo ya tengo la capitalización del mercado. ¿Sí? La capitalización del mercado de la empresa Prudhoe, ¿sí?, es de vamos a ponerlo acá. Vamos a ver. Entonces voy a ponerla acá. Ups. Ya, entonces tengo yo que la capitalización del mercado, vamos a ponerlo acá, la capitalización del mercado, este primer término es de 2.904 millones, ¿sí?, de dólares. Tengo, ¿sí?, el valor de mercado de la deuda que devenga intereses. Aquí, chicos, el valor de mercado de la deuda que devenga intereses es tanto la deuda al corto y a largo plazo que está en nuestros pasivos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra deuda, sí, al corto y a largo plazo? A ver, vamos a ver nuestro balance general. Yo tengo, ¿sí?, en mi balance general, tengo documentos por pagar, que son 196 millones, ¿sí?, como deuda al corto plazo, porque está dentro del pasivo corriente o pasivo circulante, y tengo la deuda a largo plazo. Entonces, mi deuda, ¿sí?, mi valor de mercado de la deuda que devenga intereses va a ser igual la suma tanto de documentos por pagar, ¿sí?, más la deuda a largo plazo. A ver, entonces vamos a hacerlo. Yo tengo aquí, voy a ponerle el valor del mercado de la deuda que venga intereses, va a ser igual a la suma. Vamos a ponerle a la suma. A ver, primero se las voy a poner acá. Aquí abajito. Entonces, le voy a poner el valor de mercado de la deuda que devenga intereses. Va a ser igual. Sí, va a ser igual. Sí, a la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. ¿Sí? Entonces,
tengo de deuda a corto plazo, tengo documentos, ¿sí? Por pagar, más, ¿cómo está esta deuda? ¿Cómo está la deuda a largo plazo? Nuestro balance general, que no recuerdo, está deuda a largo plazo. Puse esta deuda a largo plazo. Más deuda a largo plazo. ¿Sí? Y esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a... Vamos a poner... Va a ser igual a... Esto va a ser igual a... 196 más 457. 196 más 457. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 196 más 457 a 600, ¿sí? 53 millones de dólares de valor de mercado de la deuda que deben intereses. ¿Sí? Entonces yo tengo acá 653 millones de dólares, ¿sí? Menos el efectivo, ¿sí? El efectivo, ¿de cuánto es el efectivo? El efectivo va a estar nuestra cuenta efectivo de nuestro balance general, ¿sí? Que son 98 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, toda esta operación me va a dar la capitalización del mercado más valor de la deuda menos el efectivo. Me da 3.459 millones de dólares, que es el valor de la empresa Prudhoe al año 2010. ¿Sí? Entonces vamos a dividir el valor de la empresa, ¿sí? Para la utilidad ¿sí? Antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Sí? Entonces yo tengo, ¿sí? Entonces yo tengo, ¿sí? Valor de la empresa, 3.459 millones de dólares, ¿sí? Para la utilidad antes de impuestos, de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que lo sacamos de acá arriba, que nos dio, no lo sacamos acá, en la razón de utilidad, 967 millones de dólares. Entonces tengo 900, sí, 967 millones de dólares, y esto va a ser igual a 3.56 o 3.6 veces. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí?